Vamos a hablar en esta mañana acerca de la confianza en Dios. Conocer, saber si en realidad tenemos confianza en Dios. Y seguimos con el ciclo del Evangelio según San Santiago y vamos ya por el capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. La confianza ante Dios. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y sigue esta epístola en el capítulo 4, en el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, continúa diciendo la palabra en esta mañana. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y continúa el versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice el versículo 8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro corazón en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabra de Dios. Hemos leído estos versículos del capítulo 4 desde el primer versículo hasta el versículo 10. Vamos avanzando en esta epístola de Santiago que a mí ha tocado mi corazón. Tengo que reconocer que no he sido suficientemente rápido para leer esta epístola, de que de alguna forma la dejamos un poquito de lado, porque claro, los reformados somos gente muy de la doctrina, muy de la teología, ¿cómo no? Pero tenemos que pensar, tenemos que leer, tenemos que poner en nuestro corazón estas palabras del apóstol Santiago.
Al principio, ya lo he dicho en alguna otra predicación, fue esta epístola un poco denostada y fue hasta el siglo IV cuando se descubre las riquezas del amor de Dios en los avisos que da a su pueblo. Por eso, esta epístola fue progresivamente aceptada en la iglesia primitiva. De hecho, en las iglesias no llegó a ser introducidas en el canon del Nuevo Testamento. En algunas otras comunidades sí, pero hasta el siglo IV no fue algo totalmente único en la patrística y también en la palabra de Dios. Y dice Santiago en este primer versículo que leíamos antes, ¿de dónde? Vamos a repetirlo porque es importante. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? Nuestras guerras. Nuestras guerras. Estoy hablando ya, me estoy poniendo en el siglo XXI prácticamente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice, y es importante repetirlo, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Verdad que es eso? ¿Verdad que es eso? Tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. ¿Por qué? Porque somos muy evangélicos. Pero debemos volver al origen de nuestra fe. Esta situación en la cual nos retrata Santiago, esta situación de discordias y de palabras malsonantes, tenía su origen en la incapacidad de muchos, de antes y de una manera muy especial de ahora. Hablamos para el pueblo de Dios, ahora, en este momento. Tenían su origen, sí, en la incapacidad de muchos creyentes que, de no tener claro la naturaleza de la iglesia del Señor y las enseñanzas mal interpretadas, caía en error tras error, en palabras malsonantes, en distancias unos de otros. Por eso es tan importante, repito nuevamente, esta epístola. Sin embargo, el problema de aquel tiempo, estoy hablando de un tiempo maravilloso, ¿verdad? No estoy hablando de este tiempo difícil, como nunca, jamás la humanidad y el pueblo de Dios sufrió. El problema que tenía era la falta de liderazgo y de control de la situación de algunos sectores de la membresía de la Iglesia. No aceptamos de buen grado, o no se acepta, mejor dicho, de buen grado, pues el liderazgo en la Iglesia, el predicador, el pastor, el anciano, no. Esa falta de liderazgo de entonces está todavía en el día de hoy siendo una de las cosas que está corroyendo, permitirme la expresión, a sectores de la Iglesia en nuestros días. Por eso el apóstol Santiago en el versículo 2, vamos a repetir todo lo que habíamos leído antes, uno por otros, y tratando de estudiar, de
tratad de sacar la sabiduría de estas palabras. En este versículo 2, nos dice cosas que no eran para la iglesia de aquel tiempo, no, es para la iglesia de nuestros días. Hoy en día no se da esto, nosotros somos muy evangélicos. Muy bien. Pero codiciamos y no tenemos. Matáis el corazón de mucha gente sencillas. Y dice la palabra que ardemos de envidia. Y como no podemos alcanzar nada por nosotros mismos, combatimos y luchamos. Pero dice el Señor en esta tarde, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la mayor. Porque no pedimos en oración, en total conocimiento de lo que somos, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. No podemos, y estas son palabras para el día de hoy, no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque hay en nosotros una lucha contra el prójimo. Y más todavía contra el hermano, la hermana. Combatís y luchar porque se nos ha olvidado la mayor. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las predicaciones, tenemos un material maravilloso de hombres y mujeres que escribieron, que fueron eruditos, y aún así no somos capaces de pedir al Señor en oración, aunque sea solamente: ayúdame, Señor, ayúdame. Por eso el verso 2 del que estamos hablando, nos vuelve a decir: deseáis y no tenéis. Fijaos bien la palabra. Deseáis y no tenéis. Codiciáis y envidiáis. Y no podéis conseguir. Combatís y hacer la guerra. Palabra de Dios. No son mis palabras. Es el texto de este versículo maravilloso, como todos en la Escritura, que nos debe enseñar a ser diferente. A ser diferente. Evidentemente tenemos que retrasar en nuestros pensamientos y en nuestra vida como era la iglesia de aquel entonces. Esa era la misma situación y han pasado 21 siglos, y que nos llega hasta nuestros días con nuestras propias tendencias. Estamos hablando de la situación de entonces. Perdonad que repita, es importante. Pero hasta nuestros días, la Iglesia del Señor se ha debatido con tantos problemas, tantas pérdidas de la gracia de Dios, de su Iglesia, que podríamos haber sido un faro para mucha gente. Nos perdimos en nuestras tendencias, nos perdimos en nuestros denominacionalismo. Yo soy de los hermanos, yo soy bautista, yo soy reformado, muchos ayes. Tendríamos
de no ser por la gracia de Dios el día que nos enfrentemos ante el tribunal de Dios. Nuestra tendencia no nos vale para nada, en absoluto. Porque al final, sin que medie la gracia de Dios, todo, nuestras apetencias, nuestras ideas, nuestras cosas, se nos va al garete, se nos va a la alcantarilla de nuestros deseos y de nuestras cosas. Por eso, lo que el apóstol Santiago aquí nos dice, que es importante buscar el rostro de Dios una y otra vez, en oración continua, en luto de nuestra alma, como individuos, pero también como iglesia. Lo contrario a todo lo que estoy diciendo ahora, repitiendo lo de Santiago, lo que dice Santiago. Lo contrario es derrota, derrota y derrota tras derrota y derrota. Este versículo 2 nos está avisando de algo importante, que no son nuestras luchas interiores, sino la oposición y contrariedad que recibimos en nuestros propósitos cuando no son bienvenidos, cuando no somos bienvenidos por los demás. Por eso, repito, debemos superar nuestras tendencias. Debemos acabar con nuestras rencillas, debemos evitar conflictos, debemos evitar daños en los hermanos más débiles y ser más coherentes con nuestra fe. Y no olvidemos que lo hemos dicho también, recordar, y en esta epístola y en otras, que nada ni nadie se escapará del poder de Dios. Es cierto, una vez salvo, siempre salvo. Pero se salvarán algunos, o nos salvaremos algunos, como por fuego, como por fuego. Hermanos, debemos evitar los conflictos y los daños, porque eso es un problema para los hermanos más débiles y debemos dar cuentas al Señor. Por lo tanto, no podemos ser hipócritas, pedir por pedir. Tú sabes bien, porque llevas muchos años en esto, ¿verdad? Por eso el versículo 3 de este capítulo 4 del que estamos hablando nos dice en esta mañana: pedid y no recibís, pedid y no recibís, porque pedís mal. No, yo pido bien. Bueno. Es importante que hagas un alto en tu camino. A veces lo hago yo, muchas veces, y veo que no tengo solución, que necesito la gracia de Dios. Por eso dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, para gastar en nuestras cosas que nos hacen grandes, que nos hacen personas educadas, que nos hacen ser gente muy apetecible para los demás, ¿verdad? Por eso, en la oración, nos dice Santiago, la oración es una buena posibilidad ¿para qué? Para vencer los malos deseos.
Es una buena oportunidad. La verdadera oración contrita y humillada es una buena posibilidad para vencer esos malos deseos. Sin embargo, nosotros, y estoy hablando de los creyentes, ya no hablo de los coetáneos de Santiago, hablo de nosotros mismos, del día de hoy, de nuestro día. Por eso, muchos manipulamos, o muchos manipulan por intereses personales y egoístas, y esa es una de las causas principales para que nuestro Señor no nos escuche. Pensamos que podemos engañarnos a nosotros mismos sin apercibirnos que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Palabra de Dios. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendes tú? ¿Qué pretendo yo? ¿Qué pretendemos que Dios nos ayudará para obtener? ¿O cómo Dios nos ayudará para obtener recursos en nuestros placeres humanos? ¿Creemos realmente que nos ayudará para tener esos recursos para nuestros placeres mundanos? No olvides, es un texto de la Escritura, no de mí. Dios no puede ser burlado y sea todo hombre mentiroso. El versículo 4 nos sigue hablando muy duramente. Verdaderamente me ha sido difícil hacer el bosquejo de esta predicación, porque me he visto yo en esa situación. Oh almas adúlteras, dice este versículo 4, nos llama de almas adúlteras. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? ¿Qué sería de ti, de mí? ¿Qué sería de tu familia y de mi familia? ¿Qué sería de tu iglesia y de mi iglesia sin esa gracia? Sin embargo, no podemos pretender que, bueno, el Señor todo lo limpia. No. Nos dice a continuación: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, que todo el mal o bien que hacemos es enemistad con Dios. Por eso nos dice el Señor en esta mañana, en este versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, hermana, estas palabras son importantes. No te fijes en mí, porque me estoy hablando a mí mismo también, porque soy también pecador. La gracia en la vida del creyente convertido se va limpiando. Por gracia fuisteis salvo, por gracia. Pero unos estarán más cerca del Señor y otros estarán más lejos de Él. Por eso nos advierte que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, fijaos bien, se constituye en enemigo de Dios. Y esto es algo terrible. Es como el marido o como la mujer que es adúltero o adúltera. Rompe el matrimonio. Si nosotros somos adúlteros y adúlteras en nuestra fe, el Señor no nos va a dejar, pero tú estarás muy lejos, estarás sí convertido, pero por toda la eternidad
escuchar estas palabras en esta mañana y te das cuenta de que tu vida ahora, en tu vida ahora, es el momento de decir basta. Este versículo 4 habla de ese tipo de adulterio en todas sus formas y maneras, y de una manera muy particular de la infidelidad del pueblo, de tu infidelidad, de mi infidelidad, de la infidelidad que a través de los siglos el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel en su tiempo, hizo. El pueblo de Dios de ayer y de hoy. Se habla solo, muchas veces nos gusta hablar del pueblo de Israel. Qué malo que eran, ¿verdad? Pero nosotros somos diferentes. Ojo, nosotros somos cristianos, evangélicos. ¡Oh, qué hermoso! ¡Ay! No somos mejor que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Esa es una terrible equivocación cuando pensamos que, claro, Jesucristo subió a los cielos, está ayudándonos. Repito, no me cansaré de hacerlo, que el pueblo de Israel es, en nuestros días, somos pueblo de Israel de alguna manera, es en nuestros días tener una terrible equivocación. No olvidemos que la palabra de Dios es dada al hombre desde nuestros primeros padres hasta el final de los tiempos. Y es ahora, en este día, en este hoy, es para nosotros, pero también, repito, para hasta el final, mejor dicho, hasta el final de los tiempos. Es un mensaje de hoy. Es un mensaje de hoy y para siempre. Es un mensaje dirigido al corazón de su pueblo en el día de hoy, en el mañana y hasta el final de los tiempos. No nos engañemos. Lo hemos dicho muchas veces. Muchos predicadores gritamos y gritamos por nosotros mismos primeramente. Porque cuando predicamos, estamos predicando nuestra maldad y nuestra falta de bendiciones a causa de nuestro pecado. No lo olvides, no somos santos, no. Y eso lo transmitimos a nuestros hermanos. No nos engañemos, lo hemos dicho, repito, tantas veces. Lo hemos encontrado en muchos lugares de las Escrituras. Las Escrituras no es un libro al uso, no lo olvides. Es la palabra de Dios escrita. Es un libro, sí, con letras humanas, pero es un libro para tu tiempo, para mi tiempo. Es la palabra de Dios que por su gracia ha llegado a nuestros días, después de muchas muertes, después de haber hermanos muertos, calcinados, quemados, en la historia de Israel y también en nuestra historia de nuestro cristianismo. Las Escrituras no es una palabra al uso. Es la palabra de Dios dirigida a su pueblo hasta el final de los tiempos.
Este es un mensaje. Este es un mensaje de consuelo. Este debe ser un mensaje de consuelo para todo hijo de Dios, y para ti y para mí. Y si no lo sientes así, tú tienes un problema. Ponte en tu habitación, arrodíllate y pide al Señor misericordia, que su gracia inunde tu alma, tu cuerpo y todo tu ser. Sí, posiblemente, no lo sé, hayas tenido mucha religión, hayas sido un buen cristiano, entre comillas, has sido una persona que no ha faltado a los cultos, a la iglesia, pero examina tu corazón. Y si no puedes examinar tu corazón, dile: Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Es tan difícil, es tan difícil. No es difícil. Por eso te estoy diciendo que este es un mensaje de consuelo y fortaleza para que en los tiempos de desánimo tú, como yo, nos abracemos al mensaje de la palabra de Dios, para que encuentres el ánimo y el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que murió por ti y por mí, pero resucitó para nuestra gloria. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque Él pagó el precio por sus escogidos. Esa es la razón por la que ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles o potestades nos podrán apartar del amor de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Palabra de Dios. En el versículo 5 sigue y nos dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? Todo esto que estamos diciendo, las Escrituras lo dicen en vano, dice aquí el texto. Y nos hace otra pregunta: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, fijaos bien lo que dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo que está en la vida del creyente, nos anhela, nos pregunta, nos anhela celosamente. Yo respondo sí y sí, en mi propia experiencia personal y en la experiencia de muchos de mis hermanos. Por eso Dios, no lo olvidemos, el verdadero Dios es un Dios celoso. El verdadero Dios, tanto en el tiempo de Israel como en el tiempo del cristianismo, repudia la amistad de su pueblo con el mundo y los llama adúlteros, como les llamó al pueblo de Israel. Nos llama hoy a muchos de nosotros adúlteros. ¿Por qué? Porque en su santidad escogió un pueblo para su gloria y para su honra, por medio del sacrificio vicario de nuestro hermano y amigo Jesús. Sí, vicario. No se habla de los sacerdotes que son vicarios, no. En tu lugar, se puso en tu lugar. Se puso en tu lugar. Y en el lugar de todos aquellos que alcanzaron la misericordia de Dios. Y se puso en mi lugar nuestro hermano y amigo Jesús. ¿Para qué? Para que tú y todos los que fueron llamados fueran pueblo de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, el Espíritu que habita en cada uno de los creyentes, en nosotros por medio de Jesucristo, también
nos habla día tras día. No desde ahora, sino desde el Antiguo Testamento, y nos habla de algo importante, que Dios es un Dios celoso. Ya lo dice al principio de los mandamientos. Dios es un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres contra los hijos, de la primera hasta la última generación. Y nos habla de esos celos de la divinidad. Esos celos, ¿por qué tienen celos? Algunas mujeres y algunos hombres, celos humanos. Pero no estoy hablando de esos celos. Eso es un reflejo, un espejo. ¿Por qué? Porque Yahvé, nuestro Dios, tu Dios, por medio de Jesucristo, es un fuego devorador, dice su palabra. Un Dios celoso. Estos celos de Dios son el exceso mismo del amor, sí, hacia ti, hacia mí y hacia todos los que alcanzaron misericordia por el amor de Dios hacia su pueblo. Hoy como ayer, tenemos que hacer, hermano y hermana, una reflexión para optar entre Dios y el mundo. El mundo del que hablamos simboliza todos los proyectos humanos o sociales basados, no lo olvidemos, en su mayoría en la injusticia. Sin embargo, si estás muy involucrado en tu trabajo, en tu carrera, en tus cosas, sí. Sin embargo, el proyecto de Dios está simbolizado en el sueño de la tierra prometida. De la tierra prometida en la cual hizo presencia el pueblo de Israel. En la tierra prometida y en su reinado de todos aquellos, en una nueva Jerusalén, en un nuevo mundo, en nuevos cielos. Porque Cristo no murió en vano. No murió en vano, a pesar de mi pecado, a pesar de tu pecado. No. En el sueño de Jesús, de la tierra prometida, en un reinado que será más allá de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Por eso Santiago está haciéndonos memoria en este día, en estas horas, en estos momentos, de algunas de las características del Dios del Antiguo Testamento también. Ser celosos, dice Éxodo 20 y sucesivos. Ser celosos. Es que no se ha acabado el tiempo del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, evidentemente. Uno complementa al otro. No. Ser celosos, por así estamos predicando de ambos. Ser celosos porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Aquí en el capítulo de Éxodo, ¿verdad? Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos, en los nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. ¿Cómo podemos aborrecer a Dios? No, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen judío, ¿qué tal? ¿Cómo podemos aborrecer a Dios? En nuestros pecados, en nuestras ausencias. ¿Verdad que sí? Debemos hacer, pues, tener una reconciliación con Dios. Por eso en el versículo 5 nos advierte, a través de la epístola de Santiago, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano?
El Espíritu que Él ha hecho morar en vos, en nosotros, nos anhela celosamente. Hay que hacer un énfasis en este versículo en cuanto a la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes convertidos. No olvidemos, hermano y hermana, que nuestro Dios, repito nuevamente, es importante. Estoy repitiendo estas expresiones, pero hay que repetirla más y más. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios celoso, sí. Y la palabra nos habla. La palabra nos habla claramente sobre ello. Asimismo, dice la Escritura, también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo se va la palabra de Dios de un lado a otro, hermano? Para hacerte llegar de una manera personal e íntima, que somos débiles, que no eres fuerte, que necesitas orar como conviene. Y dice aquí en Romanos 8:26, acabando este texto, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Gemidos que no podemos entender. Con gemidos indecibles. Porque el sacrificio de Cristo fue algo muy duro. La misma divinidad se humanó en la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para darnos fuerza. Por eso el versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Él da en nuestras flaquezas, en nuestros pecados, Él da mayor gracia, gracia sobre gracia. Y sigue el texto diciendo, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está la diferencia entre el cristiano verdadero y el que no es. Aplícate estas palabras. Posiblemente estés equivocado, esté en el momento o en el lugar no propio. Pero si escuchas estas palabras y las pones en tu corazón, Dios resiste a los soberbios. Quita su soberbia. ¿Qué soberbia puede haber en nosotros? Nada. Y dice el Señor que no seamos soberbios, sino humildes. Y fijaos bien lo que dice en este versículo 6. Y da gracia a los humildes. Tenemos que ser gracia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es dador de la gracia suficiente para que sus hijos caminen por la senda marcada en sus vidas y en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De la acción constante del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de los nuestros, en la vida de los hijos de Dios, por medio de Jesucristo, que fue el que pagó tu precio y mi pecado y tu pecado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero no debemos equivocar el camino de nuestra espiritualidad, no. El diablo es muy astuto y puede que nos equivoquemos, sí, pero la acción del Espíritu Santo es constante. ¿Para qué? Para mantenernos en el camino de la gracia. Por eso vamos acabando. Dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios. Nos hace una advertencia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es importante, es muy importante que nosotros seamos rápidos en esta palabra de nuestro Señor. Es importante en nuestro camino hacia la santificación resistir al diablo, que no para de zaherir al pueblo de Dios, de una manera especial al convertido.
Aquí se nos está poniendo a prueba una y otra vez, pero no olvidemos que tenemos las armas de nuestra milicia que es dada por Dios. ¿Dónde y cómo? En la oración y en nuestro testimonio. Nuestra resistencia sin Dios debe ser activa. Nuestra resistencia hacia un mundo sin Dios debe ser activa. Día tras día. ¿Por medio de qué? Por medio de la lectura de las Escrituras y de la oración constante e intercesora. Acercaos. En el versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este versículo 8 nos hace una invitación a acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro hermano y amigo. Él desde su ignominioso castigo en el Gólgota, en la cruz, te amó, te conoció y vio en el tiempo y en el espacio de Dios nuestra vana manera de vivir. Y para sacarte de esas entrañas del infierno, fue humillado por ti y por mí. Perdona que insista. Te conoció y murió por lavarte del pecado y de la muerte. Dime si hay un amor como el amor de Cristo. Dímelo. Si puedes encontrar un amor como este. Por eso nos dice en este día una vez más que, y lo repito y lo he repetido en algunas ocasiones, fijaos bien, con amor eterno, dice el Señor en esta mañana, te he amado. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia, sí, con amor eterno. Sí, te conoció con amor eterno. Y si aún no has escuchado estas palabras, si aún no las has atesorado dentro de tu corazón, doblas tus rodillas en lo más profundo de tu habitación, de tu alcoba, y clama a Él. No busque una tumba vacía, no. Él no está en la tumba vacía. No está ahí. Ha resucitado. Está en la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. No está aquí. Estas son las palabras que le dijeron a los apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? No está aquí, no está. Ha resucitado. Lo contrario, hacer lo contrario es muerte. Y muerte eterna, una muerte eterna. No hay salvación. No hay salvación, amigo y amiga, sin conversión. La religión del hombre al uso, se llama evangélica también, o protestante, o católica, me da igual. La religión del hombre, cuando no es de Dios, puede ayudar, pero no nos puede ayudar a salvarnos de la ira venidera. Y el versículo 9 nos dice, afligíos y lamentad y llorar, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro corazón en tristeza. No es solamente un aviso, es una realidad. Ninguna religión puede salvar a nadie, ninguna religión. No. Solo Dios es la verdadera religión. Solo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos religa con el Hijo. Nos hace partícipe en alguna manera de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección. Lo que deberíamos haber pasado, lo pasó Él por ti y por mí. Ninguna religión puede salvar a nadie.
Me refiero a la religión, no como la religión que habla también Santiago, la religión verdadera, sino la religión. Sí, yo voy a la iglesia, tal y cual, pero la religión está en tu corazón, en lo más profundo de tu vida. La religión, esa religión, no puede salvar a nadie. Solo Cristo salva. Fue Él que pagó con su humillación tu pecado y mi pecado. Solo los que aceptan y viven el regalo de Dios en sus vidas por medio del Espíritu Santo serán coronados y vivirán por siempre en la presencia de Dios con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y acabo con un amén y amén. Que el Señor te ayude, que me ayude a mí también. Todos nosotros necesitamos de Él y del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y que nos ayude también y que ayude a nuestras familias y a las personas que más queremos y que le llevemos este mensaje dicho en esta mañana para ti y también para mí. Amén.